Hola chavales, bienvenidos a clase. Hoy quiero explicaros un problema de polinomio de Maclaurin. Es un problema que me pide un usuario del canal, Carlos KRS, y dice lo siguiente. Calcular a través del polinomio de Maclaurin un valor aproximado de raíz cúbica de e con un error menor de 10 a la menos 3. Utilícese la función f de x igual a elevado a x. Voy a recordar un poco aquí lo que es el polinomio de Taylor y el polinomio de Maclaurin. El polinomio de Taylor es un polinomio que me va a aproximar el valor de una función localmente. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a sustituir o voy a calcular el valor de lo que vale una función en un entorno de un punto, ¿de acuerdo? En nuestro caso me piden el polinomio de Maclaurin. ¿Qué quiere decir el polinomio de Maclaurin? Que el polinomio de Taylor es en el origen, es en x igual a 0. Su fórmula sería la siguiente: p de x igual a f de 0 más f' de 0 partido de factorial por x más f segunda de 0 partido de factorial por x cuadrado, así hasta f enésima de 0 partido de factorial por x a la n. ¿Qué me piden aquí? Me piden que calcule el valor aproximado de raíz cúbica de e. Bien, raíz cúbica de e, recordad que esto es lo mismo que e elevado a un tercio, ¿vale? Si os dais cuenta, si yo utilizo la función f de x igual a e elevado a x, sé que f de un tercio, ¿cuánto va a valer? E elevado a un tercio. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo puedo calcular este valor de e elevado a un tercio mediante el polinomio de Taylor de esta función en ese punto. O sea, esto va a ser el valor aproximado de p de un tercio. ¿Cuál es el problema? El problema aquí es que no sé hasta qué grado tengo que desarrollar. Lo que me piden es que el error cometido sea menor de 10 a la menos 3. ¿Cómo voy a acotar yo ese error? Con el resto cuando la x vale un tercio. O sea, el error sé que va a ser f enésima más 1 de c partido de n más 1 factorial por un tercio elevado a n más 1. O sea, que lo primero que tengo que hacer para acotar ese error, o para ver hasta qué grado tengo que desarrollar, es sacar la derivada enésima de esa función. Ahora bien, la función que tenemos es muy sencilla. Es e elevado a x. Su primera derivada, e elevado a x. Su segunda derivada, lo mismo. Todas las derivadas, hasta la derivada enésima, va a ser e elevado a x, y por tanto la derivada enésima más 1 de la función va a ser e elevado a x. Así pues, la expresión de mi error va a ser f enésima más 1 de c, o sea, e elevado a c, sustituir esta x por c, partido de n más 1 factorial por un tercio elevado a n más 1. Siendo c perteneciente al intervalo 0, un tercio. ¿Qué tengo que hacer? Intentar acotar esto sabiendo que la c pertenece al intervalo 0, un tercio. Digamos que es la única variable que tengo, y después la n, que lo que me va a permitir es ver hasta qué grado tengo que desarrollar para que ese error sea más pequeño que 10 a la menos 3. Bien, ¿qué veo aquí? Que el supremo de e elevado a c, cuando c pertenece al intervalo 0, un tercio, es evidente que es e elevado a un tercio. Digamos que cuanto mayor sea el exponente, mayor es el valor de esta expresión e elevado a c. Por lo tanto, si la c pertenece al intervalo 0, un tercio, el supremo de e elevado a c es e elevado a un tercio. Por lo tanto, si yo sustituyo esta e elevado a c por e elevado a un tercio, lo que me quede va a ser superior al error, va a ser como máximo el error que cometa va a ser eso. Ahora bien, e elevado a un tercio, precisamente me están pidiendo lo que vale e elevado a un tercio. Luego, digamos que no voy a poner ese elevado a un tercio y voy a calcularlo. Lo que sí sé es que esto es inferior a e elevado a 1. Es evidente, ya que un tercio es más pequeño que 1, entonces e elevado a 1 es mayor que e elevado a un tercio. Y sé que es un número irracional 2,70 y tanto. Luego sé que esto seguro que es menor que 3. ¿De acuerdo? ¿Por qué hago esto? Para sustituir por un valor que no tenga que utilizar la calculadora para hallarlo, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, pues entonces sé que el error, que es esta expresión e elevado a c partido de n más 1 factorial por un tercio elevado a n más 1, sé que es inferior a 3 partido de n más 1 factorial por un tercio elevado a n más 1. Si operamos esto me queda 3
partido de n más 1 factorial por 3 elevado a n más 1. Recordad que 1/3 elevado a n más 1 es 1 elevado a n más 1 partido de 3 elevado a n más 1. Y 1 elevado a n más 1 es 1. Y estos son potencias de la misma base. Me quedaría 1 partido de n más 1 factorial por 3 elevado a n. Basta que yo vaya sustituyendo a la n por 1, por 2, por 3, hasta que esta expresión sea inferior de 10 a la menos 3. Y esa n va a ser hasta qué grado tengo que desarrollar el polinomio de Taylor para poder calcular la expresión de raíz cúbica de e mediante ese polinomio. ¿Vale? Bien, pues vamos a sustituir. Vamos a empezar por el 2, que yo creo que todavía sigue siendo inferior. Vamos a hacer cuando n vale 2. Esto sería 1 partido de 3 factorial, 3 al cuadrado. Esto sería 1 partido de 3 por 2 y por 9. Y 1 dividido entre 3 por 2 y por 9, evidentemente esto es 0,018. Esto es mayor que 10 a la menos 3. Vamos con n igual a 2. Perdón, esto era para n igual a 2, perdonad. Vamos ahora para n igual a 3. O sea, 1 partido de 3 más 1, 4 factorial, por 3 elevado a 3. Pues 1 dividido entre 4 factorial, dividido esto entre 3 elevado a 3, y da 1,54 por 10 a la menos 3, es mayor que 10 a la menos 3. Vamos a probar con el siguiente. Para n igual a 4, sería 1 partido de 5 factorial por 3 a la cuarta, y esto sería 1 dividido entre 5 factorial dividido entre 3 a la cuarta, que es 81, y esto da 1,03 por 10 a la menos 4, menor que 10 a la menos 3. Entonces tengo que desarrollar el polinomio de Taylor, o de Maclaurin, perdón, hasta el grado 4. Tengo que hallar p de x, que va a ser f de 0 más f' de 0 partido 1 factorial por x más f segunda de 0 partido 2 factorial por x al cuadrado más f tercera de 0 partido de 3 factorial por x al cubo más f cuarta de 0 partido de 4 factorial por x a la cuarta, y el valor aproximado de raíz cúbica de e va a ser aproximadamente p de 1/3. Recordad que todas las derivadas eran f de 0 es elevado a 0, que es 1, f' de 0 va a ser e elevado a 0, que es 1, todas las derivadas hasta la derivada cuarta van a ser e elevado a 0, es 1, ya que todas las derivadas sucesivas eran e elevado a x. Luego mi polinomio de Taylor va a ser 1 más 1 partido 1 factorial, que es 1 por x, más 1 partido factorial, que es 1 medio, por x al cuadrado, más 1 partido de 3 factorial, que es 1 sexto, por x al cubo, más 1 partido de 4 factorial, que es 1 partido de 24, por x a la cuarta. Luego, raíz cúbica de e va a ser aproximadamente p de 1/3, o sea, 1 más 1/3 más 1 medio por 1/3 al cuadrado, más 1 sexto por 1/3 al cubo, más 1 24avo por 1/3 a la cuarta, y su error va a ser inferior a 10 a la menos 3. Bueno, pues espero que os haya ayudado. Si os ha ayudado, ya sabéis, dad a me gusta, compartir el vídeo para que otra gente lo pueda aprovechar. Si tenéis alguna duda, ahí tenéis los comentarios. Y si queréis seguir recibiendo notificaciones del canal, suscribíos, ya que subiremos muchos más ejercicios tanto a nivel de bachillerato como universitario. Un saludo y nos vemos en la próxima clase.